¿Qué es y de qué trata el conductismo? Espero que esta introducción sirva para hacerse una perspectiva amplia del conductismo. Lo haremos repasando la historia, desde sus inicios, pasando por Skinner y hasta las actuales terapias de tercera generación, explicando los puntos básicos con ejemplos, procurando explicarlo de manera clara y sin perder la rigurosidad. Y eso sí, metiendo caña para desmentir mitos y malentendidos en torno a esta filosofía. Espero que te sea interesante tanto si eres conocedor del conductismo o como si es algo nuevo para ti. ¡Vamos! Simplemente hazlo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es un enfoque que se dedica al estudio científico de la conducta como resultado de la interacción entre organismo y entorno. Escribía Skinner: el conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, es la filosofía de esa ciencia. La ciencia del comportamiento humano es la psicología, la cual tiene por objetivo describir, explicar, predecir y controlar la conducta. Con describir nos referimos al proceso que consiste en recopilar datos y luego organizarlos para conformar un conjunto coherente y preciso. Explicar es formular las hipótesis a partir de las relaciones entre los datos. Por ejemplo, cuando pasa esto otro. Cuando se siente enfadado, golpea con su puño la mesa. Cuando decimos predecir, es podernos anticipar a lo que ocurrirá. Y cuando decimos controlar, es poder controlar la conducta humana. Puede ser que suene mal, así de primeras, lo de controlar la conducta humana. Pero controlar la conducta es, por ejemplo, ayudar a una persona a no tener ataques de ansiedad o ayudar a una persona a salir de una depresión. Cuando establecemos hipótesis, en ningún momento hay que pensar que las hipótesis son la realidad en sí, sino que son explicaciones coherentes con los datos. Pero la realidad no funciona en base a las leyes que podamos establecer, sino que las leyes se extraen de la realidad, porque no son operativas para explicarla, predecirla y controlarla. El conductismo hoy día es el paradigma dominante de la psicología científica para alcanzar estos fines. Vamos a por la historia. El primer conductista manifiesto fue John B. Watson, quien en 1913 lanzó una especie de manifiesto titulado La psicología tal como la ve un conductista, proponiendo el redefinir la psicología como el estudio del comportamiento. Esto pudo sentar mal a los psicólogos de aquel entonces, puesto que ellos consideraban que estaban estudiando procesos mentales en un mundo mental, en un mundo de conciencia. Los primeros conductistas, tal vez por reacción a la psicología de aquel entonces, atacaron el estudio introspectivo de la vida mental, lo cual probablemente fue un error estratégico, como señala Skinner. Pero este error se corrigió radicalmente, como veremos más adelante, y ya desde el conductismo de Skinner hasta el de nuestros días, la introspección ha sido objeto de estudio del conductismo. Pavlov publicó sus famosos estudios del condicionamiento con perros sobre la misma época que Watson, y por aquel entonces solo se conocía la respuesta y la respuesta condicionada. Para explicar rápidamente qué es la respuesta y qué es la respuesta condicionada, nos valdremos del ejemplo de Pavlov. El experimento de Pavlov era algo así. Se presentaba la comida a los perros y salivaban como una respuesta natural de los perros, como haría cualquier perro. Y luego se presentaba la comida acompañada de un estímulo acústico. Entonces, al repetir esto unas cuantas veces, los perros terminaban por salivar solamente con la presencia del estímulo acústico. Por lo tanto, el estímulo acústico decimos que es una respuesta condicionada. Hasta entonces, muchos de los resultados encontrados más reproducibles se habían obtenido con animales como ratas, perros, palomas, lo cual parecía llevar implícito que el humano no tenía características distintas, y por eso no es de extrañar que el conductismo estuviera creando reacciones adversas, ya que el estudio del comportamiento humano es una materia delicada, puesto que se refiere a cómo nos vemos a nosotros mismos, y sigue siendo cierto que las formulaciones conductistas
pueden conllevar cambios incómodos para algunos. Más adelante apareció el refuerzo instrumental y operante de Thorndike y Skinner, respectivamente, lo cual representó otro gran salto. Ahora el énfasis se ponía en los antecedentes y los consecuentes de la conducta, haciéndolos responsables de su aparición y su mantenimiento. Y de ahí ya salieron otros conceptos como el castigo, la extinción, la generalización, el moldeamiento. Para conocer con más detalle el refuerzo tanto clásico como operante, puedes ver este vídeo. Hasta aquí la historia. Y ahora nos podemos preguntar, ¿lo que hacemos se origina siempre en la mente? Tenemos tendencia a creer, a decir, y a menudo temerariamente, que si una cosa sigue a otra, probablemente esta causa a aquella, siguiendo el antiguo principio de que post hoc ergo propter hoc, que significa después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Cuando se nos pregunta por qué vamos a nadar, podemos responder porque me siento con deseos de nadar. Con esto parece que estuviéramos diciendo, antes cuando me sentía de esta manera, me comporté de tal manera. Como si los sentimientos, al producirse justamente en el momento de ir a nadar, fueran la causa. Pero sabemos que el hecho que coincidan en el tiempo no necesariamente significa que sean la causa. Vamos a seguir hablando del error de la causación mental, o el que ha venido llamándose mentalismo. Nos podemos preguntar dónde están esos sentimientos y estados de la mente y de qué están hechos. La respuesta tradicional es la de que están localizados en un mundo de dimensiones que no son físicas, llamado mente, y que son mentales. Pero entonces surgen otro tipo de preguntas como ¿cómo puede un hecho mental causar o ser causado por un hecho físico? Si queremos predecir lo que hará una persona y la hipótesis mentalista fuera acertada, no habría nada que hacer. Aunque parezca mentira, este tipo de explicaciones mentalistas perduran todavía en nuestros días. Una explicación mentalista es hago esto porque me apetece, por no decir otra cosa. Las explicaciones mentalistas calman la curiosidad y llevan la indagación al inmovilismo. Es tan fácil observar los sentimientos y los estados de la mente en un momento y lugar determinado que tendemos a considerarlos como causa. Sin embargo, una vez nos ponemos a estudiar el ambiente, se evidencia rápidamente que su importancia en lo que hacemos es innegable. Cuando lo que una persona hace se atribuye únicamente a lo que sucede dentro de ella, en su mente, se pone punto y final a la investigación. ¿Por qué vamos a explicar la explicación? ¿No? A continuación vamos a poner un ejemplo de esto contrastando una explicación mentalista con una explicación conductista. La explicación mentalista podría ser algo así como es un estudiante brillante porque tiene fuerza de voluntad. Una explicación conductista sería más bien algo así como es un estudiante brillante porque la interacción entre genética y entorno le ha ido moldeando de una forma favorable para que esta persona hoy sea un estudiante brillante. Ha ido adquiriendo durante su vida los aprendizajes necesarios para ser bueno en los estudios, como por ejemplo ha aprendido a organizarse, a mantener la atención, a perseverar frente al fracaso, a leer y escribir eficazmente, a esquematizar, etc. Y llegados a este punto vamos a afirmar que lo mental es físico, que es algo que muchas veces se nos olvida. Tal vez podría ser por el fuerte arraigo que el dualismo ha tenido en nuestra cultura, iniciado hace más de 25 siglos con Platón y su teoría de las ideas, en la que separó el mundo de lo sensible, que es el mundo de lo físico, de las cosas, de lo percibible por los sentidos, de otro mundo ininteligible, que no es percibible por los sentidos y que es donde se encuentran las ideas.
Además, el mundo de las cosas físicas era considerado como inferior y menos real, puesto que el mundo físico era sólo un mundo reflejo del mundo de las ideas. Desde entonces estamos impregnados de ese dualismo que seguimos arrastrando, que se manifiesta, por ejemplo, en el cristianismo, con su desdén por el cuerpo, en la separación de alma y cuerpo, en la distinción entre vida en la tierra y vida en los cielos, y además siempre valorando más positivamente el mundo del más allá. O por ejemplo, ya muy posteriormente, Descartes, en sus Meditaciones metafísicas, en 1641, muy cristiano él también, queriendo demostrar la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma, separó la res cogita de la res extensa. Para él, la res cogita o pensamiento es la cosa esencial de lo que dependen todas las demás cosas, mientras que la res extensa son los cuerpos, el mundo de lo físico. Con este currículo no es de extrañar que estos mitos sigan tan presentes en nuestros días. También podría ser porque a los que nos quieren controlar y explotar les es mucho más conveniente que estemos preocupados por un mundo que no existe, mientras ellos mantienen el control poseyéndonos a nosotros y al mundo que sí existe. Una vez comentado el porqué del menosprecio por el cuerpo, por lo físico, por lo que existe, el conocimiento científico actual evidencia que la mente es cuerpo. Por ejemplo, si alguien se da un golpe en la cabeza y pierde la capacidad de hablar, de ver, de oír, no es que no explicamos desde la ciencia que se le ha fugado el alma, sino que ha perdido esa capacidad por un daño físico en un cuerpo físico, en el órgano que es el cerebro. Además, sabemos que el cerebro va cambiando a medida que cambia nuestro entorno y también cambian a su vez nuestras conductas. Las vivencias resultan en cambios en nuestro cerebro, lo cual se traduce en aprendizajes y estos en conductas. Entramos a hablar del conductismo metodológico, que da explicación al por qué mucha gente cree que los conductistas no tienen en cuenta las emociones y los pensamientos. No es que los conductistas metodológicos no aceptaran la existencia de hechos mentales, puesto que percibían y pensaban de igual manera que lo hacemos el resto de humanos, y por lo tanto sí los tenían y los percibían, no los negaban, sino que los dejaban fuera de consideración para facilitar el estudio. No sé si conocerás el interesante experimento de Jane Elliot del grupo mínimo. Es un experimento en el que la profesora dice a los niños que los niños de ojos azules eran más inteligentes que los de ojos marrones, que los de ojos azules no podían jugar con los niños de ojos marrones por ser superiores. Entonces se dieron comportamientos racistas y peleas entre los niños de ojos marrones y los de ojos azules. Podríamos explicar que tal niño de ojos azules pegó a otro niño de ojos marrones con explicaciones mentalistas, como por ejemplo porque tenía sentimientos de agresión y violencia hacia el niño de ojos marrones. Pero esto no es la causa de la conducta, además de no explicar mucho. Probablemente está mucho más relacionado con la conducta de agresión, el discurso de la profesora, que esos sentimientos, aunque también estuvieran presentes. Entonces, el conductismo metodológico defiende que es operativo para el estudio prescindir de lo mental en la cadena físico-mental-físico, y así no conformarnos con las explicaciones mentalistas del tipo hace esto porque le apetece. Vamos a por lo bueno. ¿Qué es el conductismo radical? Entiendo que en los tiempos que corren lo de radical suena muy mal, más porque se vincula con terrorismo, fanatismo, todas estas cosas. Además está relacionado con una de las afirmaciones tontas que hacemos una y otra vez, tal vez por no haberlo pensado demasiado, y que es algo así como todos los extremos son malos. Bien, nos podemos preguntar, ¿es mala la salud en extremo? ¿O la sabiduría en extremo? ¿O la eficacia en extremo?
¿O es malo ser extremadamente capaz, justo, inteligente, bondadoso, fuerte? Probablemente no. Recordemos que lo bueno y lo malo es bueno o malo para algo y para alguien. Por ejemplo, un cuchillo puede ser bueno para cortar sandía y no ser bueno para el plato. O tener una sociedad en babia puede ser bueno para los explotadores y no para los explotados. Peck explica que radical proviene del latín radix, que significa raíz. Dice que el radical es el que trata de llegar a la raíz de las cosas, el que no se distrae con superficialidades, el que ve el bosque tras los árboles. El radical es el que piensa profundamente. De esta manera, el conductismo radical es una teoría rica y profunda que trata de llegar a la raíz de la conducta humana. Y muy contrariamente a lo que piensan los desinformados, trata temas como el lapsus linguae, el inconsciente, la poesía, los sentimientos, la espiritualidad, las metáforas. El conductismo radical se diferencia del conductismo metodológico en que sí se tienen en cuenta los sentimientos, las emociones y los pensamientos. En palabras de Skinner, la estimulación que ocurre dentro del cuerpo juega un papel importante en la conducta. Desde el conductismo radical se concibe la conducta humana como lo que la persona hace, ya sea andar, ya sea pensar, ya sea sentir, ya sea saltar, imaginar. El conductismo radical es el marco teórico descrito en los escritos de Skinner. Esta perspectiva está hoy más viva que nunca, apareciendo nuevas formulaciones y teorías como la teoría de los marcos relacionales de Hayes, que trata sobre el lenguaje humano y la cognición. Además, es el marco teórico en el que se apoyan las nuevas terapias psicológicas de tercera generación o terapias de tercera ola, como la FAP, que es la psicoterapia analítica funcional, o la ACT, que es terapia de aceptación y compromiso. Recapitulando, el mentalismo desvía la atención de las causas del contexto y pone las causas de nuestra conducta en la mente. Por ejemplo, pegó al niño de ojos marrones porque sentía rabia. El conductismo metodológico hizo justo lo contrario, es decir, no atender a la vida mental. Por ejemplo, pegó al niño de ojos marrones por el discurso de la profesora. Luego, el conductismo radical establece una suerte de equilibrio. Por ejemplo, pegó al niño de ojos marrones sintiendo rabia evocada tras el discurso de la profesora. El conductismo radical, a diferencia del conductismo metodológico, no insiste en la verdad por consenso. Es decir, no necesita que los fenómenos sean observables por muchos sujetos, sino que asume que lo que sentimos dentro de nuestra piel es observable, aunque solo sea por nosotros mismos, y por lo tanto sí es objeto de estudio. ¿Qué es la conducta privada y la conducta manifiesta? Decimos que la conducta es lo que la persona hace. Puede correr o puede sentir una emoción. Desde la perspectiva conductista radical, tanto la emoción como correr es conducta, tanto pensar como apretar el puño es conducta. Las conductas manifiestas son las que pueden ser contrastadas por observadores externos, como correr o apretar el puño. Las conductas privadas son las que no pueden ser contrastadas entre otros observadores, pudiendo o no ser observadas de manera consciente por el sujeto que las lleva a cabo, como pensar o el sentir, y pudiendo también ser inconsciente. Podemos, por ejemplo, estar sintiendo algo en nuestros pies apoyados en el suelo y no somos conscientes hasta que no lo decimos. Vamos a seguir explicando principios del conductismo radical. Primer principio, el conocimiento es contextual. La visión de Skinner era coherente con la visión constructivista o la visión kantiana, las cuales se diferencian del empirismo británico de Locke. Skinner decía que el conocimiento es el resultado de la interacción de un organismo con el entorno.
Por ello, dice que no es correcto entender como Locke el conocimiento como el resultado de una copia de lo que hay fuera del organismo en el interior de nuestras mentes, inicialmente en blanco, aquello de la tabula rasa, sino que el conocimiento es una invención o creación del organismo, un subproducto resultado de la interacción del organismo con el entorno, y además jamás una copia o representación fiel a lo que hay fuera, por el mero hecho de que el conocimiento pasa por el organismo y es una modificación del mundo externo o un producto. Por eso el conocimiento, por necesidad, no puede separarse completamente de la subjetividad, de los intereses y las actividades del observador. Por eso los terapeutas constructivistas o contextualistas no están tan interesados en la historia vital de los usuarios como cosa en sí, sino que están interesados en la historia vital como una clave, como algo que está ocurriendo en el momento presente. Es decir, los terapeutas contextualistas se interesan por el por qué está apareciendo esta conducta en este contexto de una forma determinada, qué función tiene y cómo afecta al usuario. Es decir, el terapeuta contextualista se pregunta cosas como ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y busca antecedentes y consecuentes. ¿Qué está pasando? Describir exactamente lo que está pasando. ¿O cómo afecta esto a su vida? ¿Le daña? ¿Le favorece? ¿Se parece a aquella otra cosa que hace cuando sucede X? A veces puede ser que estemos contando una historia vital que guarda poca relación con los acontecimientos y los significados pasados. Por eso lo que importa es el cómo están afectando ahora, qué significado se le está dando y qué consecuencias conllevan. Lo importante es el contexto y el significado, porque si algo se saca de su contexto, pierde el significado. Si algo se introduce en un nuevo contexto, adquiere un nuevo significado. Por eso se usa el término contextualismo para el conductismo radical. Ni lo que normalmente se entiende como puramente físico, como por ejemplo el dolor, no es solo algo físico, sino que está moldeado por creencias e interpretaciones sobre el dolor. Por ejemplo, un tipo de dolor en un contexto sexual puede ser interpretado como algo placentero, mientras que el mismo dolor en un contexto otro podría interpretarse como algo intolerable. En resumen, desde la perspectiva contextual o constructivista, se conciben las ideas como algo construido por el observador, como un producto de su interacción con el entorno, y no como una copia exacta de la realidad dentro de nuestras cabezas. Por eso decimos que el conductismo radical mantiene una visión, además de contextual, funcional, puesto que lo importante no es el qué, dado que se considera que el qué es incognoscible como cosa en sí, sino lo importante es el cómo funcionan las conductas. Más sobre la perspectiva funcional. Desde esta visión no se mira de encajar a la persona en constructos como depresivo o tímido, sino que mira a las personas por lo que hacen. En vez de limitarnos a decir Marta es agorafóbica, que sería como afirmar el conocer la cosa en sí de Marta, el conductismo radical se centra en el cómo funciona y lo hace mediante el llamado análisis funcional, que sería algo así como Marta tales días, a tales horas, siente acelerarse su corazón y cuando está bajando las escaleras del metro explica que le aparecen verbalizaciones como hay mucha gente, no lo podré soportar, algo así. Por el contrario, el análisis funcional, es decir, el estudio del cómo funciona, posibilita el cambio. Porque si Marta en determinadas situaciones experimenta determinada cosa, es probable que al cambiar elementos del contexto cambie lo que Marta siente. Por esto, desde esta perspectiva contextual funcional,
Tiene incluso sentido el cuestionar el empleo del modelo médico de salud de enfermedad, así como criterios diagnósticos como el DSM o el CIE. Tal vez en muchos casos relacionados con conducta humana tendría más sentido que el modelo médico, algo así, la persona tal, en el contexto tal, actúa de tal manera, y eso lo aleja o lo acerca de aquello que le importa, y eso hace que se sienta bien o que se sienta mal. Como decíamos, desde el conductismo radical se rechazan las explicaciones mentalistas de la conducta y se pone el foco en el ambiente. Skinner explicaba que el verbo precede al sustantivo. Es decir, todos tenemos la sensación subjetiva de recordar, pero no de un recuerdo. Tenemos la sensación de sentir, pero no un sentimiento. La de pensar, pero no de un pensamiento. La de emocionarnos, pero no de una emoción. El lenguaje nos posibilita el derivar sustantivos de verbos, y ello nos puede llevar a confusión. Transformar un verbo como recordar a un sustantivo como recuerdo nos puede llevar a que pensemos que el cerebro es como una cajita en la que hay otras cajitas como recuerdos, emociones, pensamientos. Esta confusión nos puede condenar a errar en la investigación por buscar dentro de esta cajita entes como emociones y recuerdos que no existen, que son solo derivados del lenguaje, un producto de sustantivar las acciones. Por lo tanto, desde el conductismo radical se propone como la manera efectiva para la investigación en psicología el centrarse en el recordar, en el verbo, en la acción, en la conducta de recordar, en vez de centrar nuestros esfuerzos en hallar entes imaginarios como recuerdos. Por eso se considera que es más oportuno explicar la acción humana en términos de conducta o acciones. Además, se propone que no haberlo hecho desde un principio o desde hace tiempo ha sido una de las causas que explican que el estado del desarrollo de la psicología no esté tan avanzado como nos gustaría. Al decir que se opone al mentalismo, nos estamos refiriendo a que desde esta perspectiva se considera un error el entender que la acción se origina en cosas mentales como la fuerza de voluntad o el miedo al fracaso, para dar las explicaciones a lo que hacemos. Es cierto que podemos sentir un impulso o un miedo, pero esto no significa que ello sea por necesidad la causa de la acción. Este sentir es una conducta privada, consecuencia del contexto o de otra conducta anterior, y puede o no tener una relación con la conducta subsiguiente. Por ejemplo, puede ser que en una mañana fría de invierno, al despertarte en tu cama, tengas una gran sensación de cansancio y aparezca en tu mente pensamientos como no puedo ir a trabajar o algo así, y que a pesar de ello vayas a trabajar. El conductismo, para dar explicación a la conducta, busca variables de control, es decir, aquellos estímulos que se perciben que están relacionados con la conducta. Entonces decimos que determinado estímulo con determinada conducta tienen una relación funcional. El intento sistemático de describir relaciones funcionales es lo que se denomina análisis funcional. Ya hemos dicho antes que la conducta es lo que hacemos, lo que hacen los animales, no solo los humanos. ¿Y qué son los estímulos? Los estímulos son lo que estimula nuestra sensación, lo que podemos sentir o percibir en nuestro cuerpo, ya sea en forma de olor, de gusto, de tacto, de emoción, de pensamiento. Ya queda poco. Vamos a por los mitos, que llegados hasta aquí seguro que ya lo sabéis desmentir casi todos. Un mito: resulta en terapias frías. Bueno, considerar esto puede ser porque se desconocen por completo las terapias de tercera generación,
por ejemplo la psicoterapia analítica funcional, que es un enfoque idóneo para el que quiera crear relaciones terapéuticas profundas, intensas, significativas y saludables, la cual concuerda con las expectativas de los pacientes que buscan una experiencia terapéutica intensa, emotiva y profunda, siendo centrales las emociones y la afectividad en el proceso terapéutico, considerando que la terapia es un viaje lleno de emociones donde hay amor, temor, miedo, proximidad, lucha. Además, desde el conductismo se conoce la importancia del vínculo terapéutico. Por eso se considera algo fundamental, habiendo estudiado incorporando enseñanzas de otros enfoques como por ejemplo el de Rogers, que cuidaba muy bien la relación, aunque tal vez no sabía exactamente por qué lo hacía. Otro mito: solo se tiene en cuenta lo observable y se desdeñan las emociones y los pensamientos. Vale, esto creo que está más que claro y tal vez es porque se confunde el conductismo con el conductismo metodológico. Además, Skinner rechazó la necesidad del consenso público y le cito textualmente, decía: mi dolor de muelas es tan físico como mi máquina de escribir. Otro mito: la terapia de conducta fomenta el uso del castigo. No, al contrario, incluso se cuida mucho un terapeuta de conducta de no usar el castigo o de limitarlo lo máximo, porque se saben precisamente los problemas que trae el castigo. Otro mito: resulta en terapias en las que el terapeuta adopta comportamientos mecánicos, tipo le da un caramelo al usuario cada vez que hace algo bien. Sabemos que el refuerzo tiene que ser natural y no aleatorio, para que sea beneficioso. Por eso incluso se invita al terapeuta a ser generoso y actuar con humanidad en su día a día para incluir en su repertorio de conductas todas aquellas conductas relacionadas con ayudar, para así generalizarlas al contexto de terapia. Otro mito: ¿el caramelo es un refuerzo? No, el caramelo no es un refuerzo. Puede o no ser reforzante según el contexto, como decíamos lo de que es contextual, pues por ejemplo a una persona que está a dieta probablemente un caramelo no le va a servir como refuerzo. Más, ¿está peleado con la aportación cognitiva? No, tampoco, pero muestra que a veces funciona y a veces no funciona, y cuando funciona cambiar la condición es oportuno usarlo, pero usarlo como única herramienta no, porque a veces no funciona. ¿Está peleado con la meditación, con la hipnosis? No, al contrario, se utiliza mucho el mindfulness y muchas técnicas relacionadas con la imaginación, como podría ser la hipnosis. Otro: ¿está anticuado y superado? Tampoco, como ya lo hemos visto. Todos los tratamientos psicológicos con aval empírico podemos afirmar que son conductuales. Además, las grandes novedades que están viniendo en psicoterapia, como las terapias de conducta de tercera ola, se fundamentan teóricamente en el conductismo radical. Otro mito: el conductismo menosprecia a las personas. Al contrario, trata de investigarlas por lo que son. Tal vez se parece más a menospreciarlas el tener que atribuirles unas cualidades que no tienen para considerarlas dignas de estima, como por ejemplo el libre albedrío. Otro mito: el conductismo es cosa de gente malvada. Bueno, nada más lejos, suena a broma, pero sí hay gente que lo cree. Dejar claro que el conductismo es un medio y que cada uno lo puede usar como quiera. Pero no hace falta ir muy lejos. Por ejemplo, podemos tomar la utopía Walden 2 que escribió Skinner, en el que dibujaba una sociedad, y Skinner claramente, desde mi punto de vista al menos, fue una persona muy empeñada en la mejora de la vida humana. Y ahora ya, como cosa final, ¿por qué es que tiene tan mala fama el conductismo? Imagino que por varias razones, las cuales comentaré muy brevemente. Una puede ser por los errores estratégicos cometidos durante las primeras formulaciones conductistas, que ya hemos comentado anteriormente.
La segunda, porque es difícil introducirse, y no por falta de síntesis o de concreción en los constructos, sino que todo lo contrario. Y precisamente esta sistematización es muy distinta a las explicaciones mentalistas que estamos acostumbrados a usar en nuestro lenguaje cotidiano para referirnos a la conducta humana. La tercera razón es porque muestra la imposibilidad del libre albedrío. Cuarta razón, porque propone un cambio radical en lo que consideramos que es el hombre y invita a organizarnos incluso socialmente de otra manera. Y para acabar, cito a Skinner en su obra titulada Sobre el conductismo. Dice: los grandes problemas que afronta el mundo de hoy solo se pueden solucionar si mejoramos nuestro entendimiento del comportamiento humano. Los puntos de vista tradicionales han permanecido durante siglos y creo que es justo decir que han demostrado ser inadecuados. En buena medida son responsables de la situación en la cual nos encontramos ahora. El conductismo ofrece una alternativa prometedora y he escrito este libro en un esfuerzo por poner en claro su posición. Y hasta aquí. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete, dale a like. Muchas gracias. Ha sido muy largo. Gracias.